Una alabanza para nuestro Dios. La sangre de Jesucristo lava todo nuestro ser. La sangre de Cristo lava mi ser. La sangre de Cristo lava y mora en mí. La sangre de Cristo lava todo mi ser. Y mientras fluya sangre, yo venceré. La sangre de Cristo lava mi ser. La sangre de Cristo lava y mora en mí. La sangre de Cristo lava todo mi ser. Y mientras fluya sangre, yo venceré. La sangre de Cristo lava mi ser. La sangre de Cristo lava y mora en mí. La sangre de Cristo lava todo mi ser. Y mientras fluya sangre, yo venceré. Una vez más. La sangre de Cristo lava mi ser. La sangre de Cristo lava y mora en mí. La sangre de Cristo lava todo mi ser. Y mientras fluya sangre, yo venceré. Sí, Señor, para la gloria de Dios. Amén. Como me place, mis amados hermanos, presentarme nuevamente delante de ustedes para, como siempre lo sé decir, compartir la palabra de Dios. Un tema que es apasionante, diría yo, apasionante. Es la sangre de Cristo quita el pecado. Ese es el tema en que vamos a desarrollarlo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan 1:7. Antiguamente se sacrificaban animalitos tales como ovejas, corderos, vacas, becerros, machos cabríos, en un altar de fuego, para que Dios perdonara los pecados de los hombres. Y este trabajo lo hacían los sacerdotes. Así Israel, el pueblo escogido por Dios, liderado por Moisés, nombró a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes, que ministraran ante Dios, ofreciendo los sacrificios por el pecado de ellos primero y luego por los del pueblo. Así era que se manifestaban. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar. Bueno, Dios mismo puso estos sacrificios que nos hablan más tarde acerca del gran sacrificio que hizo Jesucristo. Pero veamos en el Antiguo Testamento cómo hacían. En Levítico, en capítulo 1:5, dice: entonces degollaban el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecían la sangre de estos becerros y la rociarán alrededor del altar, el cual estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. Y en el mismo Levítico 5:14 dice la palabra del Señor: habló más Jehová a Moisés, diciendo: cuando alguna persona cometiere faltas y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto, y de los rebaños conforme a
tu estimación para que hiciera esta ofrenda por el pecado. Así era como Dios perdonaba los pecados que cometía el hombre. En Éxodo 24:8 también tenemos cómo sacrificaban y cómo rociaban esa sangre en el pueblo. Entonces Moisés tomó, dicen Éxodo 24:8, la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Y en el mismo Éxodo 30, dice también en el 10, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez en el año, para expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Todos estos sacrificios nos habla de Jesús, y cuando Él vino ya no era necesario de hacer estos sacrificios, de sacrificar animales por el pecado. Toda vez que el mismo Señor Jesucristo se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya en Juan 1:29 lo dice así. El Señor Dios Todopoderoso está muy molesto y en cualquier momento puede venir el juicio de las naciones, que nos habla en Mateo 25:31. ¿Qué nos dice Mateo 25? A partir del 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones, dice, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y dirá, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, ¿qué les dirá? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Qué tremendos juicios, ¿verdad? Así como vino en los tiempos de Ezequiel, de Noé, Sodoma y Gomorra, en cualquier momento puede estar viniendo el Señor para el juicio final. Pero para este tiempo, Dios está dando la oportunidad de salvarnos por medio de la bendita sangre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, derramada y dada en holocausto, pagando el precio de nuestros pecados, para no ir a parar en el infierno por toda la eternidad. Así de claro y así de simple, ¿no? Porque la paga del pecado es condenación, es castigo, es muerte, es separación de Dios para siempre,
sin haber otra oportunidad. Ahora es cuando tenemos esta grande oportunidad de volvernos a Dios, de venir a Él en arrepentimiento y confesarle nuestros pecados y aceptarle en nuestro corazón para que esa bendita sangre que fue derramada allá más de 2000 años en la cruz del Calvario está vigente por toda la eternidad para salvarnos, para lavarnos, para perdonarnos. Bendito sea el Señor. Porque les decía que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva de Cristo es en cambio darnos vida, vida eterna. Y es tan importante la sangre de Jesucristo, porque sin ella no hay remisión o perdón de pecados. Como nos decía Jesús en la última cena, en el libro de Mateo 26, dice a partir del 27, y tomando la copa y hablando y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bendito sea el Señor. Es decir, redimirnos del mundo malo, pecador, redimirnos de lo que estábamos yendo a condenación, que por muchos es derramada la sangre de Jesucristo para remisión de los pecados, dice, que por muchos. Ojalá que usted y yo estemos entre los muchos. Aunque Dios quiere que todos se salven, pero es imposible, no por Dios, porque para Él todo es posible. Por el hombre, por el corazón del hombre, porque no lo acepta, no cree. La bendita sangre de Jesucristo derramada en la cruz es solamente para los que creen, para los que le aceptan, para los que se arrepienten y vuelven a Él. Bendito sea el Señor. Y al decir la sangre de Cristo, es la vida misma. La vida misma que Dios, que Jesucristo dio por la humanidad, por la salvación de la humanidad. Es la misma vida. Porque la vida está en la sangre, dice en otra parte de la palabra de Dios. Es la vida misma la sangre. Y Él lo derramó toda la sangre de su cuerpo cuando fue crucificado, después de ser molido por nuestros pecados, azotado, y murió. Y un soldado, para ver si es que ya estaba muerto, le traspasó una lanza en el costado, dice, y al instante que salió, agua y sangre. Fue derramado toda su sangre hasta salir ya agua. Bendito sea el Señor. El agua pura de la palabra de Dios. La sangre preciosa que limpia todos nuestros pecados y nos perdona. Bendito sea el Señor. En Hebreos, en el capítulo 9, 12 dice la palabra del Señor. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para el hombre.
ya no con sangre de machos cabríos, ni de corderos, ni de nada, sino su propia sangre. Qué precioso. Y también dice en el 22, así y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión, no hay salvación sin el derramamiento de la sangre de Jesucristo. No lo hay, dice la palabra del Señor. Y en el mismo libro, capítulo 9, 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Qué estará establecido? Que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así lo dice. Así de simple. Muere el hombre y enseguida el juicio. ¿Y qué es el juicio? Condenación. Si es que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, dice en Apocalipsis. Si es que no ha recibido a Jesucristo, si no ha estado en la gracia del Señor, si no ha recibido esta gracia, este regalo que es la salvación por medio de la sangre de Cristo, el juicio, nada más no hay. Pero también dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Bendito sea el Señor. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que creen, a los que han recibido la salvación. Una sola vez hizo un sacrificio hace más de 2000 años ya, para siempre, para ser redimidos todos los que hemos creído. Por eso nos decía en Mateo, que acabamos de leer, que a unos dirá: venid benditos de mi Padre, a gozar de el reino de los cielos, y los demás que rechazaron a Jesús, id malditos, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No era para el hombre, no es preparado para el hombre el infierno, sino para el diablo y sus ángeles. Porque el diablo se rebeló desde el cielo y cayó a la tierra. Para engañar, dice en Apocalipsis a lo menos. En Primera de Pedro 18:20, Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra del Señor. A partir del 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque así vive el hombre, en vanidad, la cual recibisteis de vuestros padres. Viene por generaciones la maldad. No con cosas corruptibles como oro o plata. Escuche bien lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata. No se puede redimir con oro ni con plata. Nadie puede pagar la salvación con cuántos miles de millones de dólares o de lingotes de oro, y solo para una almita. No, porque todo es de Dios. El oro y la plata, todo, dice en Ageo. No se puede redimir un alma. Solo fue posible por la sangre del Cordero. Aquí mismo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué le parece, mis amados hermanos, amigos, familiares que están viendo? Porque yo
estoy recibiendo las órdenes de Dios que me dice que vaya y predique, que enseñe, hasta cuando Él mismo me diga, hasta aquí nomás. Bendito sea el Señor. Mientras tanto yo tengo el gozo, la satisfacción, toda la buena voluntad delante de Dios para compartir la preciosa palabra de Dios de salvación. Y en mismo Hebreos 22, 27, perdón, en Juan, como les decía, en primera de Juan 1, 7 decía, pues, porque la sangre de su Hijo amado Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice en San Juan. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Concluyendo entonces, mis amados hermanos, el Señor dice que seremos vencedores de todos nuestros enemigos por medio de la sangre preciosa de Cristo. Apocalipsis 12, 9. Dice la palabra del Señor. Y fueron lanzados y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién será este dragón y la serpiente antigua? Aquí mismo lo dicen. Estos son que se llaman el diablo y Satanás. Estos son el dragón y la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo nos tenía engañados? Para estar metido en la oscuridad, en las tinieblas de la maldad y del pecado, en las borracheras, en las drogas, en el adulterio, robando, matando, asaltando, como estamos prácticamente hasta ahora. Qué triste, ¿verdad? También podemos ver que decía en el 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Él es el acusador. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Somos vencedores, y más que vencedores, dice la palabra de Dios. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, quienes hemos creído en el Señor, no renunciamos a nada hasta la muerte. Estamos preparados como nuestros antepasados, hermanos, héroes de la fe, que murieron, no les importó nada, fueron muertos inclusive tirados en las fosas de los leones a que les coman, o como antorchas allá en el Coliseo romano, antorchas vivas para que se diviertan los césares, porque ellos se divertían con los cristianos maltratándoles, cortándoles, apedreándoles y todo lo demás. Pues porque ni la muerte ni nada nos puede separar del amor de Cristo, mis amados hermanos. Así que sabemos nosotros que estamos últimamente en un tiempo muy malo como nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor, como está escrito,
No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ya no hay. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Saltos, robos e incendios. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si no hay temor de Dios, no hay nada. Pues el hombre actúa como un animal. Y asimismo lo dicen los salmos, que se vuelve el hombre peor que una bestia. Pero bendito sea el Señor que vino y nos dio su palabra y nos enseña que solamente la sangre de Jesucristo cambia nuestras vidas, limpia de toda maldad, todo nuestro pecado. Y desde ahí en adelante vivimos para Él y para decir al mundo que Cristo vive, que Cristo le ama, que venga, porque Dios los espera con los brazos abiertos al más vil pecador, porque por nosotros vino, por los pecadores, no por los que dicen que no han hecho nada. Así que vamos a darle gracias al Señor en este día que Dios nos ha permitido para poder compartir con usted la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque has hecho grandes cosas y maravillas en nuestras vidas que estaban perdidas, bendito Dios. Tú viniste, bendito Padre, y nos lavaste con tu sangre preciosa y has cambiado nuestras vidas de vicios, de pecados, para tener una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice tu palabra. Padre Santo, te rogamos por este mundo perdido, oh bendito Dios, pero precisamente por eso tú nos permites y nos das orden de que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo, dice, mas el que no creyere será condenado. Ya está condenado para siempre, pero Dios quiere redimirlo. Gracias, bendito Dios, por ese amor tan grande que demostraste allá en la cruz del Calvario. Moriste por nosotros y resucitaste con poder para seguir salvándonos, bendito Dios, con tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén.